Cuba Información. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Hay una ofensiva muy fuerte contra el proceso bolivariano, el proceso democrático, revolucionario venezolano, con razones que creo que todo el mundo puede comprender. Nosotros somos un país con una reserva petrolífera muy importante y hemos estado desde el presidente Chávez como líder auspiciando un modelo de integración latinoamericana y caribeña que permite que los países de América Latina y del Caribe dejemos de ser patio trasero de Estados Unidos, suplidores de materia prima y garantes de un esquema de seguridad energética de las potencias que para nada toma en cuenta la necesidad de energía para el desarrollo de todos los pueblos del mundo, que es el concepto que manejamos nosotros desde el ALBA de Petrocaribe. Ese modelo, ALBA, Petrocaribe, luego el surgimiento de UNASUR y de CELAC, aunado a las reservas petrolíferas de agua y de biodiversidad que tenemos, son la molestia, el clavo en el zapato para esa cúpula de poder norteamericana que administra los intereses del aparato industrial militar norteamericano que tiene al mundo sumergido en guerra y desestabilización. No nos extraña que comiencen a aparecer actores, francotiradores, que independientemente de quienes sean, sus nombres, los cargos, su abolengo, su trayectoria, su fama, lo que nosotros reclamamos es que nadie tiene derecho, si es demócrata, a plantear que se libere sin juicio a terroristas, que son 2, 3, 4 políticos venezolanos que no están ni presionados ni perseguidos por políticos o por pensar distinto a nosotros, sino que están siendo enjuiciados por violar la ley y la Constitución, por promover el terrorismo, por promover salidas no constitucionales y no democráticas, querer tumbar el gobierno del presidente Maduro. Ya lo hicieron con Chávez, como hicieron con Allende en el año 73 los Estados Unidos a través de Pinochet. De modo que lo que reclamamos es el respeto a seguir el hilo constitucional y democrático en Venezuela. Maduro como Chávez, electo por su pueblo, ¿no? Chávez fue electo, reelecto, ratificado en referéndum. Maduro ganó las elecciones después de la muerte de Chávez. Luego hubo elecciones municipales, las ganamos ampliamente. Nadie tiene razones para pedir que el pueblo vaya a la calle a quemar, a destruir, y sobre todo gente de oposición, donde hay hasta activistas, mercenarios, paramilitares, ¿no? Dañando bienes públicos, escuelas, centros de sanidad pública, universidades, autobuses, ¿no? Para derrocar un gobierno democrático. Por eso es que no podemos avalar la actitud de nadie, llámese como se llame, ¿no? Ni porque así forme parte de un club de expresidentes, ¿no? Eso no le da una patente de corso a nadie para prestarse a un juego contra un gobierno democrático como el venezolano. Hace rato que está lloviendo Puebla en Venezuela, y hace rato largo que comenzó la siembra nueva. Yo creo que es una actitud desproporcionada que ninguna persona de buena voluntad, ningún demócrata del mundo puede avalar. Decir que un país como el nuestro se pueda amenazar a una potencia nuclear que tiene el aparato militar más poderoso del mundo, que es una potencia económica indiscutible, que tiene bases militares en todo el planeta, ¿no? ¿Puede un país como el nuestro amenazarlo? Ni política, ni económica, ni militarmente. De modo que se trata simplemente de aterrorizar al país y de crear condiciones para producir el derrocamiento del gobierno democrático, porque los actores de oposición
que esa fuerza, esos poderes fácticos imperialistas manejan dentro de Venezuela no han sido capaces de convencer a la población y de ganar elecciones. De eso se trata y realmente creo que el mundo, mira, no solo ALBA, UNASUR, CELAC, también los no alineados, 200 y tantos países, los 70 más China. Nosotros recibimos apoyo para integrar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 183 votos acreditados, 181 países votaron por nosotros. Eso quiere decir que reconocen que somos democráticos y la vigencia de nuestra institucionalidad, independientemente, repito, de la ideología y de las tendencias en los gobiernos de América Latina, que son los actores que están ahí con nosotros, compartiendo los problemas, los retos y las luchas, reconocen este carácter. Eso no lo puede ignorar Obama, no lo puede ignorar nadie en Europa, en África, en Asia, en ningún lugar del planeta. Somos un país democrático y tenemos derecho a resolver nuestros problemas por nuestras propias vías. Ya ayer se rebasaban los 3 millones de firmas dentro de Venezuela, ya debe estar cercano a 4 o 5 millones dentro de Venezuela, pero en todo el mundo se están recogiendo firmas. Estamos con un cuadernillo debidamente elaborado para ello, recogiendo firmas, mira, de personas de diversas tendencias políticas, no solo gente de izquierda, gente democrática, gente que cree en la verdadera democracia, en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la independencia, a la soberanía. Eso es lo que está en juego. Estados Unidos no puede seguirse erigiendo en gendarme del mundo, en suprajuez, juzgando sobre supuestas violaciones de derechos humanos, cuando avala lo que hace Israel con Palestina, cuando ha avalado el bombardeo y destrucción de Irak, de Afganistán, de Libia, países donde hasta hace pocos años no existía lo que está ocurriendo ahorita, donde no hay gobiernos, donde son países que se están autodestruyendo, y esa inestabilidad le conviene para reinar en el desconcierto con su poder militar y económico. Tiene que despertar el planeta, tiene que despertar el mundo. Nos están metiendo en una tercera guerra mundial. Las 2 primeras guerras mundiales no fueron mundiales, fueron europeas. La devastación ocurrió en Europa. Sin embargo, los países europeos se levantan y promueven modelos de integración, de unión. Eso lo admiramos. Respétennos entonces que en América Latina podamos integrarnos de otra manera, en el ALBA, en Mercosur, en UNASUR, en tratados del Atlántico o del Pacífico, como se les ocurra a nuestros pueblos y nuestros gobiernos, para interactuar de igual a igual con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con los BRIC, con cualquier otro polo, grupo, bloque que soberanamente los pueblos decidan formar. Recordemos el caso chileno en 1973, cuando el presidente Nixon, el muy célebre, famoso presidente del Watergate, y Henry Kissinger planteaban que había que evitar que Allende ganara las elecciones, porque iba a ser un socialista auténtico ganando las elecciones por la vía yendo al gobierno por los votos. Luego dijeron, tiene que chillar la economía chilena para derrocar a Allende, y terminaron bombardeando el Palacio de la Moneda. De modo que en ese momento hubo desabastecimiento, acaparamiento, guerra económica, para facilitar el paso político y el zarpazo militar que se dio contra Allende y que le ha costado tanto sufrimiento a Chile. La misma receta aplicada a Venezuela. Guerra económica denunciada, contrabando de extracción de alimentos, aprovechando que hemos subsidiado alimentos para sofocar una hambruna, porque había una pobreza extrema muy grande en Venezuela que se ha reducido drásticamente con las medidas del gobierno bolivariano. Es la misma táctica de descrédito de las instituciones, tratar de calificar como dictador a un presidente democrático. Se hacía con Chávez, ahora con Maduro. Le falló en el 2002, no pudieron derrocar a Chávez, o lo derrocaron por 48 horas, el pueblo lo repuso en el poder. Lo han intentado ahora con más furia. Tienen una guerra mediática nacional e internacional que ya tiene muchos años de continuidad. El pueblo venezolano ha demostrado una gran fortaleza soportando toda esta manipulación. Recordemos que en el 2002, cuando dan el golpe de Estado a Chávez, luego le dan un golpe económico, paralizan nuestra industria petrolera. Nos tuvieron 3 meses sin gasolina, sin transporte de alimentos, sin transporte de medicamentos, y el pueblo heroicamente lo resistió. En este caso se han encontrado de nuevo con la conciencia de un pueblo que no avala esto, que reclama su derecho a la independencia y a la defensa de la patria. Y el gobierno del presidente Maduro, democrático,
cumple con el deber de un Estado de garantizar la constitucionalidad. Y la vamos a defender con la vida si es necesario, porque le ha costado demasiado a Venezuela lograr su segunda independencia. No ser patio trasero de nadie, no ser genuflexo con nadie. Nosotros no avalamos que nadie tiene derecho a espiar a todo el mundo, a imponerle con quién comercia, con quién se alía. Somos soberanos y eso lo vamos a seguir defendiendo. Se han invisibilizado los logros de la Revolución Bolivariana. Hemos avanzado con mucha fuerza a partir del gobierno de Chávez, después de la constituyente, con las misiones. La misión Robinson nos permitió alfabetizar 1.500.000 personas en un año y la UNESCO declaró a Venezuela libre del analfabetismo. Con la misión Barrio Adentro, donde se expresó la solidaridad del pueblo cubano, prestándonos un médico para dar sanidad pública a todos los barrios donde antes no veían un médico en Venezuela. Ambulatorios, centros, módulos de barrio adentro y clínicas que son los centros de diagnóstico integral, 10.000 ambulatorios, 600 centros de diagnóstico integral, gratis, todo gratis, el servicio del médico y la medicina. Las misiones de alimentación, para darle en las casas de alimentación comida a 150 personas por casa, en 6.000 casas, 900.000 personas que no comían o comían muy poco, para que se puedan insertar en la tarea productiva de crecimiento del país. Los pensionados, estos no nos los perdonan, la distribución de la riqueza de otra manera, la inversión social, el pago de la deuda social, no nos perdonan eso, codician también nuestra riqueza, se invisibiliza esta prioridad del presupuesto en inversión social para maximizar una matriz de realidad virtual donde un presidente democrático lo quieren convertir en dictador, manifestaciones violentas en manifestaciones pacíficas, destrucción, quema en supuestas manifestaciones democráticas de dirigentes opositores que se convierten en terroristas, que fomentan el terrorismo de calle, que conspiran para magnicidio, para derrocamiento del presidente Maduro, son pillados infraganti y se someten a juicio, entre ellos a Leopoldo López y Ledesma. El primero por instigar a la violencia de calle y destrucción de bienes públicos sobre pretexto de tumbar el gobierno, y a Ledesma por estar en un complot de magnicidio y derrocamiento del presidente. Se pide liberación sin juicio a través de los medios. Los medios quieren determinar la declaración de inocencia y quieren entonces establecer la impunidad absoluta con gente que tiene el gobierno y el Estado venezolano que juzgar, porque las víctimas de su terrorismo y su violencia reclaman no impunidad. Y eso lo puede entender cualquier demócrata, gobernante o no. Por eso no aceptamos la injerencia ni de Obama, ni de ningún otro funcionario o dirigente que tiene todo el derecho del mundo a meterse en los problemas de su país y que su propio país lo juzgue, que juzgue su ejecutoria, ¿no? Que a veces leyendo los periódicos de los propios países vemos qué pensaban los pobladores de esos países de quienes intentan convertirse en jueces sobre lo que pasa en Venezuela. De verdad muy positiva la visita a Valencia, porque tuve ciertamente oportunidad de exponer ante colectivos en el ayuntamiento y en las cortes con representantes de distintas tendencias, nuestra visión, este llamado a la campaña por la derogatoria del decreto de Obama, esta campaña de recoger firmas para llevarle millones y millones de firmas a Obama a la cumbre de las Américas, para que entienda que Venezuela no está sola. Y el agradecimiento a la Asociación José Martí y a todos los movimientos de solidaridad que en Valencia trabajan desinteresadamente por la causa noble de la solidaridad, de la defensa del modelo de inclusión, el respeto a la soberanía de los pueblos, la no injerencia, la autodeterminación que nosotros defendemos a capa y espada. De modo que el poder hacer contacto con líderes políticos, formadores de opinión, activistas de la solidaridad y de la cultura, comunicadores de gran prestigio. Incluso tuve la oportunidad de toparme casualmente en un almuerzo con Pascual Serrano, a quien admiro profundamente, y otros intelectuales de
irrefutable ética y prestigio por su solvencia en el trabajo intelectual y su solidaridad. De modo que esta visita la considero altamente positiva y transmito por esta vía mi agradecimiento muy profundo en lo personal como embajador y en representación del pueblo bolivariano de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro, esta oportunidad que me han brindado para traer este mensaje y este llamado al respaldo mediante la firma de la derogatoria del decreto arbitrario, injerencista y prepotente del imperialismo a través de Obama. Seguramente volveremos con la mano tendida y el corazón abierto.